Buenas tardes. En Medellín vamos bien. Recordemos, por favor, el uso del tapabocas cubriendo nariz y boca para esta actividad. Muchas gracias. Las palabras palpitan, nacen a cada instante, se transforman, nos enseñan de eternidad. Diría Neruda, son antiquísimas y recientísimas, viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Esa amplitud poderosa e infinita es gran parte de lo que nos constituye. Por eso, a través de esos códigos hallamos maneras de expresarnos, de cuestionar la realidad, de compartir con otros lo que somos. La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Cultura Ciudadana y la Biblioteca Pública Piloto, les dan la bienvenida a la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura, que tiene como tema central las palabras. Con música, historias, arte y voces provenientes de las esquinas del mundo, queremos que nos acompañen a entender mejor de qué estamos hechos, qué nos define. A continuación tendremos en este espacio Las bibliotecas tienen valor, presentación de resultados del estudio de valor económico y social del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Invitados Sebastián Trujillo, subsecretario de Bibliotecas, Lectura y Patrimonio, y Jonathan Gómez, investigador del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Bienvenidos, bienvenida. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Qué rico que nos acompañen en esta calurosa tarde, que hoy el clima ha cedido un poco y digamos que ya al cierre de esta fiesta, qué rico que hoy estemos acá y vamos a presentarles por qué las bibliotecas tienen valor. Entonces, para eso me acompaña Jonathan Gómez, él es doctor en economía, nuestro investigador de cabecera del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, y mi querido subsecretario Sebastián Trujillo, comunicador social, lector empedernido, un hombre que también le encantan las bibliotecas. Y para arrancar esto, Jonathan, yo quiero que nos cuentes cómo es que llega el estudio de valor económico y social al Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Bueno, buenas tardes para todos. El estudio es una experiencia muy bonita que ya tiene algunos años. Aparece por aquí hoy presente Luz Estela Peña, líder del proyecto del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. En los encuentros internacionales se encuentran con una experiencia de valor de la Red de Bibliotecas de Navarra. Desde ahí Luz Estela dijo, yo quiero hacer esto en Medellín, específicamente al entender que nuestro sistema de bibliotecas no solamente tiene una misión de prestar libros, de acceder al conocimiento, sino que es un proyecto también de intervención social. Y así se fueron generando todas estas relaciones entre Navarra y Medellín. En 2019 el sistema se presenta a la convocatoria de ayudas de Iberbibliotecas y desde ese año empezamos esta expedición para entender el valor económico y social de nuestras bibliotecas públicas, partiendo de esas hipótesis que las bibliotecas transforman vidas, de que gracias a la biblioteca podemos tener transformación, podemos tener mejores condiciones de vida. Hemos empezado este estudio. Entonces, así nace. Han sido 2 años, desde precisamente octubre de 2019, que digamos empezamos con motores ya más en marcha y hoy estamos con esta entrega de resultados. Bueno, yo les cuento que cuando llegó el estudio al sistema, para mí fue muy complejo. Yo soy la comunicadora del sistema de bibliotecas y a mí no me quedaba muy claro qué tenía que ver eso de la economía y de ponernos en cifras para poder entender qué somos como sistema. Al principio la relación fue cordial. Fue cordial, pero era complejo entenderlo. Ahora creo que con las cifras podemos dimensionar lo que significa este proyecto, no solamente para la Secretaría de Cultura, sino para la Alcaldía de Medellín. Sebas, ¿por qué es importante o por qué sigue siendo importante hacer estos estudios de valor en procesos culturales? Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por sacar el tiempito en medio de esta gran programación que tenemos en la Fiesta del Libro para venir a escuchar de bibliotecas y su valor económico y social. El sistema de bibliotecas públicas, como ustedes muchos lo deben saber, porque veo aquí bastantes caras conocidas, es un sistema que se compone de muchas unidades de información, como se llaman, 36 en total, 26 de ellas propiamente bibliotecas y bueno, centros de documentación, Casa de la Literatura y el Archivo Histórico de Medellín. De esas bibliotecas, ese gran proyecto, ese sistema que nace como sistema hace 15 años, también estamos aparte celebrando los 15 años de la Fiesta del Libro, celebrando 15 años del sistema de bibliotecas como sistema. ¿Y por qué es importante? Porque es, digamos, el proyecto de mayor envergadura de la Secretaría de Cultura, presente en 15 comunas de las 16 y en los 5 corregimientos, con algunos de sus
de sus unidades, porque lo compone un equipo altamente técnico, académico, profesional, que ha estado manejado con mucha muy buena coadministración de la mano de la Biblioteca Pública Piloto, que es un referente bibliotecario de nuestro país. ¿Y por qué es importante? A lo que voy es que este tipo de procesos, por supuesto, tienen unos costos administrativos para la Alcaldía de Medellín, que invierte sus recursos anuales en una serie de proyectos, dependencias, secretarías, entes descentralizados, y ese presupuesto que tenemos nosotros, digamos, no crece a la medida que crecen las necesidades de un sistema que como su palabra lo indica, un sistema siempre está creciendo, siempre está mutando, siempre se está reinventando. Por eso los bibliolabs, por eso los makerspace, por eso ya no son simplemente bibliotecas como lo decimos hace años, sino unos grandes centros de desarrollo cultural, territorial, colectivo y por supuesto individual. Y al ser individual también aporta a cada ciudadano. ¿Y qué descubrimos aquí? Que por supuesto toda esta inversión que hace la Alcaldía de Medellín se retribuye de varias formas en la ciudadanía. Entonces es un documento académico importante para los estudios dentro de la economía y la cultura, que es el tema que aborda esto. También como legitima procesos, legitima equipamiento, legitima este proyecto ante los ojos de la ciudad, de los medios de comunicación y de los que toman las decisiones más importantes desde lo presupuestario y lo administrativo. Por eso estamos muy contentos. Ustedes ahorita se los van a dar para que le peguen una leidita. Este es un resumen, muy resumen, Bastante resumen. de unas publicaciones académicas, por supuesto, con todo el rigor académico de lo que eso implica. Y en lo académico sí, por supuesto, nos profundiza Jonathan. Por eso tenemos a Jonathan. Bueno, yo les cuento que este estudio se realizó en 26 unidades de información de las 36 que componen el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. ¿Por qué se hizo en 26 unidades de información? Porque necesitábamos que esas 26 unidades que iban a ser objeto de estudio, pues tuvieran unas categorías pares o similares para poder ser evaluadas. Además les cuento que si bien se han hecho otros estudios de valor en Iberoamérica, este es el primero en tener 3 tipos de metodologías de investigación, pero no se vayan a dormir porque les voy a echar el cuento así chévere. Entonces, ¿cómo les parece? Al final hacemos el examen. Exacto, al final hacemos el examen o si no, no les damos la bolsita. Aquí hay personas que pueden pasar ese examen. Las invitadas especiales de Jonathan lo pueden pasar, pero no nos van a hacer trampa, ¿cierto? Bueno, yo les cuento que este estudio tiene 3 metodologías de investigación. Una, que es el análisis de contenido temático, que llega en un momento crucial para todos y fue el momento de la pandemia, porque cuando nos empezamos a imaginar el estudio, a ver cómo se iba a realizar esto, pues llegó la pandemia. Nos encierran, no podíamos salir, no podíamos estar en esta posibilidad hermosa que tenemos hoy esta tarde de podernos vernos e interactuar. Entonces necesitábamos saber por qué las bibliotecas eran valiosas para la ciudad y ahí llega el análisis de contenido temático, pero no llega como una encuesta larga, esa encuesta llegó con otro momento, con otra metodología de investigación, sino que lo que hicimos fue tener una convocatoria de escritura muy bella que se llamó Una biblioteca en mi camino. También tuvimos una serie de estrategias en redes sociales y tuvimos 2 que eran como el fuerte, que ya enseguida Jonathan nos va a explicar muy bien en qué consiste, que era el método de valoración contingente. Yo hoy sigo cavilando un poco para poderlo entender bien. Y también tenemos tenemos el retorno social de la inversión, que es una cifra muy importante que enseguida les vamos a contar y Sebas les puede ampliar un poco respecto a eso. ¿Cómo fue el tema del método de valoración contingente? Bueno, el método de valoración contingente es una herramienta que tenemos desde la economía para aquellos bienes que no tienen mercado. Si bien es cierto, las bibliotecas no tienen un precio, no se transan ni se trata tampoco de generar cuotas de cobro hacia ellas, sí tienen una valoración y esa valoración está representada por aquellos intercambios, por aquel reconocimiento de importancia que nosotros le concedemos a estos bienes públicos. Entonces, para ello, desde la economía aparece este método precisamente para que las personas declaren sus preferencias frente a una situación hipotética donde todos manifestemos si estaríamos o no dispuestos a hacer una contribución voluntaria. Este método aparece en la década de los 90 porque hay un derramamiento de petróleo en el Golfo de México. Entonces querían evaluar cuál había sido la
digamos, pérdida de bienestar por este derramamiento y aparece que a través de este método podemos encontrar esas cifras monetarias de valor. Entonces lo hemos aplicado para nuestras bibliotecas para entender cuál es el nivel de legitimidad que las personas le concedemos, por qué nos parecen importantes las bibliotecas y hemos encuestado a 1.990 personas, entre usuarias, personas que conocen y disfrutan nuestros servicios y también no usuarios, ¿cierto? Personas que aunque han escuchado nuestras bibliotecas, nunca nos han visitado. Y era para simular a través de esta encuesta, pues si estaban o no dispuestos a esto. Nunca vamos a cobrar, nunca tendríamos esa pretensión. La pandemia nos puso un escenario que aunque nunca imaginábamos llegó, como era el cierre de las bibliotecas, y nuestro escenario de cambio, nuestro escenario para que la gente revelara si les importaba o no las bibliotecas, partió de la reducción en el presupuesto público, que estábamos en un momento coyuntural, con pandemia, y encontramos que el 60% de las personas que contesta la encuesta manifiesta una disposición a hacer esta contribución de manera voluntaria una vez al año. Y esto es importante. Perdón que te interrumpa, y es muy importante aclarar que estos son supuestos o Supuestos hipótesis académicos y no implica en ningún momento que vayamos a empezar a cobrar servicios dentro del sistema de biblioteca. Esta aclaración siempre hay que hacerla, claro. Por seguridad. Siguen públicas, no se van a cobrar. No vamos a cobrar, pero es muy importante porque también nos permite de manera objetiva encontrar ese nivel de importancia. Cuando a nosotros nos gusta algo, imagínense, si queremos ir al concierto de uno de nuestros cantantes favoritos, ¿qué hacemos? Ahorramos todo el año para tener la posibilidad de pagar esa entrada. O si queremos un libro y no tenemos los medios, también ahorramos. Entonces, esta disposición de pago es más la manifestación de voluntad, de legitimidad, de importancia que tenemos por las bibliotecas, y no nos quedábamos con una cifra monetaria que son cerca de 26.000 pesos aproximadamente lo que encontramos, sino que íbamos a preguntarle a las personas por qué harían esa contribución o por qué no la harían, y es ahí donde le tiene más sentido, donde también tenemos un marco de interpretación para entender esa manifestación de valor. Bueno, yo les quiero leer uno de los comentarios que hicieron parte de ese análisis de contenido temático. La biblioteca es el alma de una sociedad, no solo por el aporte de conocimiento, sino además por los viajes interminables a otros mundos y otras experiencias. Quien lee un libro abre el corazón de lo sublime y lo bello. La biblioteca es vida, es una sonrisa a tiempo. Gracias por quienes hacen parte de este segundo hogar. Esto fue un comentario que nos deja un ciudadano en redes sociales cuando estábamos haciendo todo el tema del análisis de contenido temático y nos contaban por qué las bibliotecas eran valiosas para ellos. Hablábamos entonces, ya tenemos claro un poco qué es el método de valoración contingente, que digamos que nos arroja algo que es como la disponibilidad a pagar. En caso de que se tuviera que pagar por el servicio, sí, las personas estarían dispuestas a pagar y nos damos cuenta que el 60% de esas personas estarían de acuerdo. Ahí quiero hacer también como una cuña a Olga. Estos estudios también se han aplicado para diferentes instituciones culturales, se han hecho en museos, tenemos varios ejemplos en Iberoamérica, se han aplicado en Barcelona, en Chile, tenemos unos ejemplos previos también desde el Grupo de Investigación Economía, Cultura y Política de la Universidad Nacional en museos de la ciudad. Entonces yo creo que es interesante, este método entra también como a darle ese reconocimiento de la cultura como un elemento de dinamización, de desarrollo y progreso social y territorial. Muy bien. Luego vamos entonces con el retorno social de la inversión, que aquí esta cifra es muy importante, particularmente para los tomadores de decisiones de la ciudad o quienes administran lo público en la ciudad. Porque el estudio, ¿qué nos cuenta? El estudio nos da un resultado muy importante y es que por cada 1.000 pesos que la administración municipal invierte en el sistema de bibliotecas públicas de Medellín, nosotros desde el sistema le estamos retornando a la ciudad 7.240 pesos. ¿Eso en qué se traduce, Sebas? Bueno, las bibliotecas
tienen valor, pero por supuesto también tienen un costo, es decir, hay un presupuesto desde la administración municipal para el sostenimiento de estas 36 unidades, para su mantenimiento físico, para su personal, para sus servicios, para su oferta académica, cultural, para su actualización de diferentes programas. Todo ese costo anual dentro del presupuesto de la Secretaría de Cultura pues se traduce que en el supuesto de que estas bibliotecas no existieran en Medellín, desaparecen del mapa de Medellín, estos espacios, los 26 que están medidos y toda la oferta que encontramos ahí, especialmente 8 servicios que son los que se calificaron, la agenda artística, los eventos académicos, el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, el servicio de asesoramiento bibliotecario, los programas de formación, el préstamo de espacios, el material bibliográfico, que es el alma de las bibliotecas, y la conexión y acceso a Internet libre y gratuito. Es decir, si todos estos servicios que prestamos a los más de 3 millones de visitas que tenemos usualmente en el sistema, en un año sin pandemia, ¿cuánto le costaría a estos ciudadanos acceder a esta cantidad de servicios? Si no tienen dónde comprarlo, entonces no tienen dónde prestar el libro, entonces comprarlo, no tienen los escenarios de teatros, entonces hay que arrendarlos, y así sucesivamente todos estos servicios que calificamos. Eso, el retorno social, o sea, el retorno de esa inversión en las bibliotecas es a esa escala, que cada 1.000 pesos que invierte la administración se retorna 7.240 pesos. Bueno, Jonathan, cuando hablamos de ese retorno social de la inversión, si lo ponemos en casos prácticos, el ciudadano, ¿qué podría hacer con ese recurso que ahorra con la cifra que nos arroja el SROI o el retorno social de la inversión? Claro, como lo contaba Sebastián, es una metodología que nos permitió ver ese bienestar percibido por la ciudadanía. Y van a encontrar también en el sitio web del sistema una calculadora ciudadana. Allí van a poder ingresar si yo presté un libro, si utilicé un espacio por 2 horas, si me conecté a Internet, eso qué supone en el ahorro, porque yo estoy accediendo de manera libre y gratuita a estos servicios, entonces los ciudadanos se van a encontrar con una cifra, no sé, me ahorré 60.000 pesos, me ahorré 50.000 pesos, y al sistema le costó hacer esto 7 veces menos, y esto lo van a poder también interpretar en cifras de consumo cotidiano, porque hemos querido que el estudio quede al alcance de todos nuestros usuarios, que no sea excluyente, que sea participativo. Entonces, con esos 50.000 pesos, ¿ustedes qué se pueden comprar? 3 hamburguesas de 15.000 pesos. ¿Qué pueden comprar también? Unos 24 tiquetes del metro para transportarse de norte a sur, oriente a occidente. Entonces vamos ahí a generar también apropiación, a darle mayor fuerza a esa valoración, a ese retorno percibido por los ciudadanos al hacer uso de la calculadora. Y ahí van a poder interactuar, entonces no, hoy por ejemplo presté fue otro libro, hoy fue a un evento académico, y en esa medida encontrar pues lo que los ciudadanos perciben. Entonces mire que ya vamos teniendo 2 cifras, una disposición a pagar y otra de retorno social de inversión que vamos a llegar a la última metodología, pero que va dando como ese endrenaje a lo que queríamos demostrar. Ahora, muy importante un dato, como lo decía Sebastián, esta metodología también se aplica a otras bibliotecas o red de bibliotecas a nivel Iberoamérica, y hasta ahora en nuestra revisión de la literatura es el primer estudio en América Latina propiamente y el que ha generado un retorno más alto, porque los otros estudios han obtenido retorno de por $1.05, por $1.04, por $1.234. Entonces también es muy interesante, y aquí hacer un llamado, por supuesto, a la administración. Hoy en el Consejo se los decíamos, en la mañana estuvimos en una plenaria, que es muy importante esa inversión que debemos hacer en las bibliotecas, porque esto hace esta cifra que se consideren como socialmente rentables. Pero si la inversión se disminuye, nosotros como ciudadanos vamos a dejar de percibir ese bienestar, se va a disminuir, ¿cierto? Se va a agotar porque no vamos a poder disfrutar los servicios de la misma forma, no vamos a poder acercarnos a esa utilidad o a tener ese ahorro para invertir recursos propios en otros bienes que nos van a dar o van a mejorar la calidad de vida. Sí, esta mañana lo hablamos en sesión plenaria del Consejo de Medellín, que nos invitó la presidencia de esa corporación para hablar justamente de la importancia del sistema de bibliotecas, de este estudio que se los dimos a conocer a los concejales y concejalas, porque es muy importante también que ellas conozcan
ellas y ellos conozcan este proceso y lo importante de las cifras que tenemos aquí sobre el valor, no solamente del sistema de bibliotecas, sino que también se puede inferir de la gran oferta que tiene la Secretaría de Cultura y la Biblioteca Piloto en general en la ciudad. Bueno, acá estamos hablando entonces del valor, ya tenemos un poco más claro desde lo económico que representa el sistema de bibliotecas públicas para la administración municipal, pero si nos devolvemos un poco al análisis de contenido temático y se lo quiero preguntar a quienes están presentes, ¿cuál creen que es la palabra con la que la ciudad referencia a las bibliotecas? Cultura. Cultura. Bien. ¿Qué otra? ¿Qué otra? ¿Quién da más? Vida. Muy bien. Muy bien. Oscar, vamos. Lectura. Lectura. Bueno, Jonathan, vamos, cuéntales la ciudadanía con qué relaciona las bibliotecas públicas. Ustedes nos han visto en todo el encuentro con esta cartillita, ya lo dijo Sebastián, es como el resumen, la cartilla ciudadana del estudio. El análisis de contenido temático es una herramienta muy bonita, es una herramienta desde la investigación social, que de cierta manera nos permite sistematizar esas percepciones que ustedes acaban de decir. Yo cómo puedo mostrar eso que tú dices, vida, lectura, posibilidad, y entonces a través de 2 preguntas orientadoras les preguntamos a las personas qué significan las bibliotecas y por qué son valiosas. Y ese top 5 que lo van a encontrar en la página 48, aquí está, las palabras con las que se identifican son conocimiento, posibilidad, público, espacio y lectura. Esas eran las palabras más recurrentes que encontrábamos a tener estas preguntas y creo que se combinan muy bien con precisamente las cifras monetarias o cuantitativas que les decíamos ahorita. Y esto también, no sé si me adelanto, pero también hay unas categorías, si quiere ahorita hablamos de esa definición, que le dan como ese marco de interpretación al valor de nuestras bibliotecas. Bueno, o sea, ¿qué opinas de que lectura sea la quinta en ese top 5? No sé, me corchas. Bueno, pero es que el conocimiento es una categoría más amplia, porque a través de la lectura se genera conocimiento Sí, señor. y descubrimiento. Creo que la primera queda muy bien. El acceso al conocimiento, además acceso libre a un sinnúmero de posibilidades al conocimiento, solamente desde los libros físicos, desde el internet libre, desde las salas digitales, desde la oferta académica, los espacios académicos. Es que lo importante no es decir que solamente la biblioteca es allí donde vamos como a ver qué, sino todo ese montón de servicios replicado por toda la ciudad, cómo genera calidad de vida, y también vida es muy importante ahí. Y público y espacio, que también son, incluso pueden ser el mismo término, el espacio público como espacio de conocimiento y de encuentro. exactamente. Ya las dijo Sebas. Exacto. Hay una cosa que es muy importante y es que desde el sistema de bibliotecas públicas de Medellín, nosotros tenemos pues un eslogan que es Conectando Territorios, pero las bibliotecas de la ciudad están pensadas para acompañar el ciclo de vida de los ciudadanos de Medellín. ¿Por qué? Porque nuestra oferta, digamos que hace todo el circuito desde la primera infancia, pasamos por niños, jóvenes, adolescentes, los que somos adultos, pero aún nos creemos muy jóvenes, y también está todo el tema con la tercera edad. Jonathan, cuéntanos de esas categorías de las que nos estabas anunciando ahorita. Sí, yo creo que Sebastián hizo un preámbulo excelente para nuestras categorías de valor, porque encontramos en esas respuestas de la ciudadanía 4 de ellas que conforman o que son transversales a algo que siempre mencionamos, que es calidad de vida. Como les decía, nosotros partimos de esas hipótesis que la gente nos decía, es que gracias a una biblioteca yo pude estudiar, es que gracias a la biblioteca me salvó del conflicto que había en mi barrio, o gracias a la biblioteca hoy tengo un espacio para ir y encontrar o hacer nuevos amigos. Entonces queríamos también, a la luz de lo que las personas nos declaran, o sea, como categorías emergentes, cuáles eran esas categorías de valor social. Desde la literatura encontramos estudios muy conceptuales acerca de ese valor social. Nosotros, partiendo de esa revisión, fuimos y encontramos primero, lo que ya decía Sebastián,
Una de las categorías de valor es que las personas encuentran que las bibliotecas posibilitan el acceso democrático al conocimiento y a la información. Entonces las bibliotecas permiten cualificarnos, permiten que expandamos a desarrollo humano, capacidad cognitiva. Y por eso se manifiestan las cifras que veíamos del retorno social y de querer hacer una contribución voluntaria una vez al año, ¿cierto? La otra categoría tiene que ver con un proyecto de transformación urbano y de progreso social. Y es precisamente, como lo decía Olga, esto de conectar territorios y tener ubicadas estas bibliotecas en esas 15 comunas y en los 5 corregimientos es una apuesta estratégica. O sea, se han localizado en esas zonas donde también se quiere hacer intervención social. Y vemos cómo a través de ellas se ha generado todo un dinamismo económico porque se genera transformación urbana, pero también todo un progreso social. Los parques bibliotecas, las bibliotecas de proximidad, la Casa de la Literatura, nuevos espacios y equipamientos para el disfrute de los espacios públicos. Entonces, ¿qué tan importante? Y eso tiene sentido con lo que hablábamos de la cuantificación ya monetaria y de retorno social que decíamos. La otra categoría tiene que ver con algo que va más allá de, digamos, de la convivencia ciudadana, que es las bibliotecas como garantes de derechos. Y las personas nos dicen que es que en las bibliotecas podemos ejercer la ciudadanía, que en las bibliotecas dialogamos con los demás, que en las bibliotecas nos encontramos con los demás como similares, como homogéneos. Y eso es algo muy bonito porque es, digamos, como ayer lo decíamos en el comité técnico, como catalizador, ¿cierto? Las bibliotecas como un eje articulador donde podemos encontrarnos niños, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, de todas las clases socioeconómicas para hacer valer nuestros derechos ciudadanos, para poder contribuir a esa participación colectiva. Y el último es muy bonita, es algo emocional, porque las bibliotecas también son eso, que es vida, lo que ustedes decían, y es que encontrábamos declaraciones de valor acerca de las sensaciones y las emociones asociadas a las bibliotecas. ¿Y cuáles son esas sensaciones? Es que voy a una biblioteca y siento tranquilidad, siento paz. En una biblioteca puedo volar, puedo imaginar otros mundos. Uy, qué nota, o sea, saber que esas eran las categorías de valor social, no solamente nos reconfortaba mucho, sino que nos daba también una innovación metodológica en cuanto a los resultados. Y como les decía, van a ver, esas 4 puntas no son más que un eje articulador de nuestro eslogan: las bibliotecas tienen valor porque aportan a la calidad de vida. Esas 4 dimensiones que les he mencionado son articulaciones a eso que hemos denominado calidad de vida. Bueno, ya que hablamos en términos de calidad de vida, los datos entonces finalmente... Hola Claudia, ¿cómo estás? Los datos finalmente, yo creo que, bueno, ¿para qué sirven esos datos en diferentes ámbitos? Ya Sebastián nos contaba un poco desde la administración para qué sirven esos datos, al ciudadano para qué le pueden servir estos datos hoy, Sebas. Bueno, al ciudadano le pueden servir primero, y lo más importante es para que sigan valorando realmente el servicio bibliotecario, para que lo cuiden, para que asistan, para que lo defiendan, para que estén ahí siempre en el sistema de bibliotecas, que como les digo siempre está innovando sus procesos, cada vez con más oferta, cada vez también con más retos. El año pasado abrimos la Casa de la Literatura en San Germán, un espacio muy bello donde queremos darle una importante mirada a la literatura local y nacional. Ahí están los equipos de eventos del libro, del plan de lectura. Este año abrimos el Parque Biblioteca Nuevo Occidente de Lusitania, o sea, seguimos abriendo espacios, llegando a otros puntos de la ciudad y le sirve al ciudadano para que lo defienda también ante quien tiene que defenderlo y para que, por supuesto, lo cuide mucho y lo valore más de lo que lo hemos valorado hasta ahora. Bueno, Jonathan, para el sector bibliotecario, ¿por qué son importantes los datos? Claro, estos datos también permiten el reconocimiento a todo el sector bibliotecario y aquí hay como también varios plus, y es que hemos querido hacer una guía metodológica para que cualquier institución del sector cultural, pública o del sector bibliotecario
pueda replicar este tipo de estudios. ¿Esto qué le dice a las bibliotecas? Pues primero demuestra su legitimidad social, que es muy importante, ¿cierto? También le va a permitir, pues, tocar puertas para la gestión de recursos, que es tan importante. Y también identificar esos públicos, como ahorita les decía, llegamos a no usuarios. Entonces también identificar aquellas personas que todavía no se benefician, no disfrutan nuestros servicios y poder hacer una oferta adecuada para atraerlos, para que puedan disfrutar de esto tan maravilloso que encontramos en las bibliotecas. Entonces creo que hay varias posibilidades de réplica, de utilización y de apropiación para el sector bibliotecario. Bueno, finalmente como eso también es... Ah, bueno, ¿qué ibas a decir? Que estos estudios no solamente, como lo decíamos, toca muchos sectores, bibliotecario, para los ciudadanos, incluso aquí está, también lo pueden conocer para el sector académico, pero creo que es muy importante para algo que estudió Jonathan en su doctorado, la economía de la cultura, o sea, cómo logramos poner todo ese deseo público de valorar no solamente las bibliotecas, como lo decía ahorita, y no solamente los equipamientos públicos, sino también todas las organizaciones privadas y fundaciones que trabajan alrededor de la cultura en Medellín, cómo le damos más valor desde lo público, pero también desde la ciudadanía y lo importante de todos esos espacios culturales para la calidad de vida, como lo hemos dicho, pero también para el desarrollo humano y social de los individuos de esta ciudad. Bueno, Jonathan, si bien ya tenemos unos resultados, hemos realizado la investigación, les cuento que pueden ingresar a www.bibliotecasmedellin.go.co y en la parte de abajo encuentran un apartado que se llama Estudio de Valor Económico y Social y ahí van a encontrar toda la información, se van a encontrar 5 cuadernillos que arrojan todos los resultados de investigación, está la calculadora ciudadana, tenemos esta cartilla, tenemos todo cómo fue el proceso de comunicaciones, pero me asalta una duda. ¿Cuál? Resulta que este estudio nosotros lo realizamos en medio de un caos mundial que ha sido la pandemia, ¿cierto? Que a todos nos golpeó y nos puso a reimaginarnos de nuevo la vida. Estos resultados que tenemos hoy, ¿los consideramos definitivos o son resultados parciales y este estudio necesita una revisión en un par de años? Bueno, los resultados son de cierta manera definitivos en este momento estático que quisimos tomar la fotografía. Pero sin duda creemos que hay una incidencia, o eso sospechamos, de las situaciones del entorno. Y aquí viene también una cosa muy bonita y es que hemos querido hacer una apuesta a que el ejercicio se convierta dinámico. Es decir, hacer esta misma aplicación, las encuestas, hacer los grupos focales que hicimos, convocar a la ciudadanía para en unos 2 años, donde quizás el efecto de la pandemia y de esta situación de crisis ya haya menguado un poco, volver a preguntar, ¿qué nos podemos encontrar? Que la valoración haya aumentado, haya disminuido o se mantenga. Y eso sería interesante porque también nos permite ver pues, la continuidad en el tiempo de esta valoración. Académicamente sería también un aporte porque hemos encontrado pocos estudios que analizan los efectos en el tiempo de la valoración. Ya de hecho creo que tenemos una aportación a la academia al utilizar conjuntamente estas 3 metodologías y queremos también apostar pues, a esta medición dinámica. Y eso también para convertirnos en una, como le decía Olga, la calculadora entonces se va a ir renovando, el tablero de control que tenemos también se va a ir renovando y vamos a tener entonces una especie como de laboratorio, si lo queremos ver así, esto todavía digamos es muy osado, pero va a tender a un laboratorio de bibliotecas públicas donde también tengamos información, donde nosotros podamos también contestar, donde podamos acceder y utilizar esa información. Entonces es, insisto, definitiva hoy, pero la idea es que vamos haciendo mediciones cada 2, 3 años y ver cómo se va comportando ese ciclo. Y ahí ya podemos ver ese valor, cómo va cambiando o cómo las dimensiones se transforman, porque si algo tenemos claro es que el proyecto bibliotecario no es estático. Y si alguna de las naturalezas, la personalidad que tiene es que se adapta al territorio y a las demandas de la ciudadanía. Hoy, por ejemplo, estamos con una apuesta del Valle del Software. De hecho, es uno de los servicios de mayor retorno social, el acceso
al Internet, a las conexiones a Internet y cómo se conecta precisamente a estos intereses. Ese fue un dato que no dijimos. El servicio más valorado dentro del estudio es el acceso a Internet, Sí. aunque también está acceso a TIC, un poquito más bajito, pero el acceso libre a Internet demuestra lo que estamos viviendo, pues esta digitalización del mundo y cómo la ciudad entra a ser un valle del software. Ahí también hay muchos retos. Los centros del valle del software van a quedar, algunos de ellos dentro de las bibliotecas, donde antes había unos CDSOs. Ahí vamos a tener también un tema importante dentro de la llamada cuarta revolución industrial y el avance de Medellín a ser un distrito, como ya es un distrito de ciencia, tecnología e innovación y un valle del software. Para mí, la biblioteca es el espacio del conocimiento y la cultura viva. Es decir, ya no es un espacio estático y tradicional como en los siglos pasados donde se albergaban los libros y el conocimiento es privilegio de pocos, sino donde se promueve la interculturalidad, el encuentro, el aprendizaje dinámico y entretenido, el intercambio multidisciplinar. Este es otro de los comentarios que nos dejaban cuando hacíamos toda esta pesquisa en el análisis de contenido temático. Ya para ir cerrando y darle la palabra al público, quienes tengan preguntas, dudas o inquietudes, este es el momento. Bueno, estamos en el año iberoamericano de las bibliotecas. Medellín va a asumir, porque fue una cosa que se nos escapó, Medellín asume la presidencia de Iberbibliotecas este año y además este estudio se realizó gracias a un proyecto que se presentó a Iberbibliotecas y con estos recursos podemos hoy obtener esto. Sebas, para dar la palabra al público, a la luz de este estudio, ¿qué podríamos decir o cuál es el reto que le queda entonces al sistema? El reto más importante, lo decíamos esta mañana en el Consejo de Medellín, es garantizar dentro de estos años post pandemia, de este coletazo económico planetario y cómo las finanzas públicas están bastante afectadas y cómo muchos recursos se han tenido que direccionar a la crisis social, a la crisis económica, a la crisis sanitaria, cómo mantener esos recursos garantizados para el funcionamiento del sistema de bibliotecas y, por qué no, de otras bibliotecas que también apoyamos, como las bibliotecas populares y comunitarias, a las cuales pues tenemos una oferta de estímulos de la plataforma, estímulos de la Secretaría de Cultura para que estas bibliotecas también se mantengan, porque también hacen un gran trabajo en sus comunidades, son cerca de 26 bibliotecas populares y comunitarias, y el reto para todos es mantener no solamente un público y unos usuarios y unos visitantes cada vez más comprometidos con lo que allí se ofrece y también, por supuesto, con lo que puede ir llegando y cómo va a ir creciendo el sistema de bibliotecas. Jonathan, y desde lo académico, ¿cuál es el reto que le queda al sistema? Pues en estos momentos el sistema tiene una apuesta muy interesante. Como ustedes saben, la investigación pues es misional desde la academia, pero el sistema se ha querido también, digamos, alinear y está en la configuración de un área de investigación, ¿cierto? Porque sabe o han querido entender que es muy importante este tipo de procesos para la toma de decisiones, para la planeación estratégica, y entonces yo creo que es muy valioso que una institución pública por sí misma, una organización, esté buscando darle fuerza a estas áreas. Desde el ámbito académico, sin duda, va a ser un referente. Ya lo decía hace un momento, el haber aplicado estas metodologías de manera conjunta, las, digamos, adaptaciones, porque, digamos que la manera como hicimos la recolección de información por la pandemia también fue novedosa. En contextos como los nuestros, lo que más funciona son las encuestas cara a cara. Sin embargo, al hacerlas a través de redes sociales, a través de una encuesta virtual con unos videos dirigidos, permitió también mostrar que era posible lo que ya sucede en países como Australia, Estados Unidos o Europa. Entonces yo creo que aparecen unos aportes interesantes que va, por supuesto, a nutrir el acervo de estudios en economía de la cultura, como ya lo decía Sebastián, y yo creo que esto es muy valioso para todos los que nos dedicamos a este campo y que vemos pues la aplicación también que tiene. Algo que también hay que resaltar es que este ejercicio es un ejercicio de investigación vinculante y participativo. Fueron 3.886 voces que recogemos a través de los instrumentos de recolección de información primaria. Entonces, también digamos que si bien los datos son a la luz de estas 3.886 personas, digamos que hemos hecho unos testeos para que sean significativas, representativas y poderles entregar a ustedes estas cifras con la certeza de que
representan a la comunidad y a la ciudadanía. Muy bien. ¿El público tiene alguna palabra. pregunta? ¿Tiene la palabra? ¿Tienen alguna observación, reflexión? ¿Nos quieren contestar la pregunta? Pues es que nos estábamos preguntando cómo eligieron la muestra, pues como para saber, pues porque no va a ser la misma respuesta una persona que iba en el poblado, una persona que iba en una vereda, entonces cómo hicieron la muestra homogénea. Sí, se hizo un ejercicio de un muestreo estratificado, teniendo en cuenta las comunas donde tenemos incidencia y los 5 corregimientos. Ese muestreo, teniendo un error del 3%, nos daba que debíamos aplicar 1087 encuestas. A la hora de pues, pero eran cara a cara, a la hora de la pandemia ya no teníamos control, pero hicimos entonces como una estrategia de comunicación. Aquí Olga aprendió mucho de economía de la cultura porque nos tocó aliarnos con instituciones de educación superior, centros comerciales, acopios de taxis, una cuña radial para poder llegar a esas personas en toda la comuna. Y ahí encontramos la muestra de 1900, bueno, fue en realidad 2020, pero al hacer la depuración, 30 encuestas estaban incompletas, repetidas, o se veía que había alteración de la información. Nuestra muestra final es de 1990. Eso solo para la valoración contingente. Para el análisis de contenido temático tenemos 1.543 comentarios en redes sociales, que los obtuvimos entre mayo y junio de 2020. Hicimos un ejercicio de un concurso, una biblioteca en mi camino. Convocatoria. Una convocatoria que aquí ven fragmentos, ustedes lo van a poder, Olga ya leyó algunas partes, 92 relatos de experiencias positivas o negativas de acercarse a las bibliotecas, una encuesta interna al personal del sistema que fue contestada por 225 personas y finalmente hicimos un ejercicio de grupos focales donde participan 36 actores del sector planeación, cultura, bibliotecas y líderes comunitarios. Entonces, con esto tenemos una representatividad considerable y bueno, quedamos muy contentos. También aparecen respuestas de que no están dispuestos a pagar o de satisfacciones distintas, pero al hacer como todo el análisis agregado, estos son los resultados que se dan como media. Por allí tenemos otra pregunta, allá arribita, y aquí luego también. vamos aquí al costado. Ahorita nos dijeron que por la pandemia pensaban actualizarla en 2 años, pero normalmente, ¿cuál es la vigencia de estos estudios y cuáles son los como mecanismos para actualizarla? Si nacen nuevos servicios, si llegan más espacios, nuevas prácticas, ¿cuáles son esos mecanismos? ¿Se cambian las categorías, se incluyen servicios y qué tanto afecta la continuidad para hacer las comparaciones? Como te decía ahorita, esto va a ser una innovación, porque no conocemos estudios, al menos como en este enfoque en bibliotecas, que sean dinámicos. Las preguntas deben ser las mismas para poder ver cómo se comportan. Entonces, la idea es que a través de unos 2 años aplicar el mismo instrumento y ver las personas que declaran. Con relación a los servicios, encontramos servicios que para nosotros son únicos y que no podíamos evaluar y que tenemos ese desafío. Los espacios de las bibliotecas también son utilizados como coworking, si lo podemos llamar así. Entonces, qué interesante hacer esa valoración. La idea sí es en 2 años evaluar, porque digamos que el retorno social de la inversión no depende tanto de la declaración de las personas, sino de la estadística de consumo y de los precios de mercado. O sea, si yo no puedo prestar un libro porque la biblioteca no existe, tengo que irlo a comprar. Entonces analizamos el precio, por supuesto a precios de hoy habrá una inflación en 2 años, entonces así como se actualizaría el retorno social y los otros sí aplicando la encuesta. Y ese será el desafío como nos encontremos en 2 años. Por aquí hay otra pregunta. Buenas tardes, Buenas. muchas gracias por la exposición, pero tengo varias inquietudes. Claro que sí. Soy empleada pública y como empleada pública conozco lo de las bibliotecas en la ciudad y trabajé algo, pues, en una de ellas, pero lo que me preocupa
yo le participé o participamos los talleres que ustedes hicieron, pero lo que me preocupa es que muchas bibliotecas escolares con una colección excelente tienen una contratación de bibliotecas temporales cada 2 o 3 meses y eso hace que los chicos no tengan acceso a una biblioteca constantemente. Eso sí me preocupa en una población que son más de 2.500 estudiantes donde yo trabajo, con una excelente colección de biblioteca, pero sin un uso adecuado por esta contratación que es cada 3 meses, ¿sí? Cada 3 o cada 2 meses que se da para bibliotecarios o para secretarios o secretarias o personal administrativo, uno. Y lo otro es, en ese trabajo me preocupa también la Biblioteca España, en la infraestructura y todo lo que se ha perdido en esta comunidad de la Biblioteca España. Y no sé si unido a esto, pero también en ese trabajo de la pandemia que hicimos con los chicos preferían tener el texto en la mano que no virtual. Fue una enorme crisis general para ellos. Ellos decían que era mejor el texto, que era mejor lo impreso o lo presencial que lo virtual. Entonces allí también habría como que mirar eso, qué es lo que sienten los chicos cuando son unas comunas como la Comuna 3, que es Comuna Manrique, los populares, que a pesar del Valle del Software y todo lo que se ha promovido, la conectividad no es tan eficiente. Es una conectividad bastante difícil, no hay los recursos, la gente no tiene para tener internet en casa, y fuera de eso, de una biblioteca con unas colecciones buenísimas, pero excelentes, cerrada. Entonces, es como esas cosas que tenemos que mirar en los barrios populares, en los barrios de la periferia de la ciudad de Medellín, que suena muy bonito hacia adentro, hacia acá, hacia lo público, pero otra cosa es cuando estamos trabajando en el terreno. Cuando se trabaja en el terreno y lo de la pandemia. Bueno, y otra cosa que les quería contar, en el sondeo que nosotros hicimos, se mostró que la gente leyó más libros físicos que virtuales. Lo virtual nos cansaba mucho, era mejor los libros virtuales. Y las bibliotecas deberían no haberse cerrado, sino haber hecho una promoción de préstamo de libros, o sea, como algunas sí lo hicieron, ¿cierto? Yo creo que alguna de las partes de la biblioteca también lo hizo, de llevar los libros a la casa. Esa es como una propuesta de que llevemos los libros a la casa. Claro que sí. Muy bien, yo le respondo todas sus inquietudes. La primera, las bibliotecas escolares hacen parte de la Secretaría de Educación. Nosotros, desde nuestra misionalidad en la Secretaría de Cultura, manejamos a través del sistema de bibliotecas, con un socio en la biblioteca piloto, estas 26 bibliotecas y otros 10 espacios como el archivo histórico y los centros de documentación especializados que se manejan desde Cultura. La líder del sistema, compañera también funcionaria pública, Luz Estela Peña, estaba ahí por más de 25 años haciendo un gran trabajo. Y las escolares sí tienen muchas carencias, eso sí, pues imposible no saberlo, y está muy identificado y tiene, digamos, esos temas de contratación distintos a los nuestros. Los nuestros, todos los contratos son todo el año. La Biblioteca España, hoy Parque Biblioteca Nororiental, es uno de los proyectos estratégicos de la Alcaldía de Medellín en el Plan de Desarrollo Medellín Futuro. Se viene trabajando desde el inicio del gobierno en la recuperación, ya están los diseños. Son 3 volúmenes negros iguales, pero con distinto material en la fachada, porque ese es uno de los grandes errores constructivos que tuvo ese edificio, el peso de su fachada, y por dentro cambia completamente, más amplio, más espacios, más escaleras de evacuación, más ventilado y mucho más fresco. Va a quedar completamente distinta a como la conocimos. El 21 de octubre se firma la construcción de la obra y se demora 12 meses, debe estarse entregando a final del próximo año. Y una vez entre en operación, entrará otra vez al sistema de bibliotecas a nuestro cargo. Mientras está cerrada la biblioteca, y desde que se cerró en el 2015, tenemos el programa Parque al Barrio, que es un programa de itinerancia en la comuna 1, 2, 3 y 4. Y se me olvidó el último punto que me dijo. ¿Cuál fue la última pregunta? También mencionaste que no se deberían cerrar, pero digamos, nosotros cerramos cuando lo obligó así el gobierno nacional, no podíamos no cumplirlo, pero desde el 1 de julio del año pasado habilitamos esa es la fase 1 de reapertura, 1 de julio del año pasado, apertura por la ventana, préstamo y devolución de material. Y desde el 1 de octubre del año pasado, la fase 2 de reapertura, ingreso controlado a ciertos espacios de la biblioteca, y de este año, desde el 12 de enero que abrimos el sistema, estamos con todos los servicios, abiertos, y por supuesto pues con los protocolos más básicos de seguridad como el tapabocas.
Y sería una propuesta muy atrevida decir que las bibliotecas no sean o sea, que no sean de la Secretaría, sino del carácter público, las de educación. O sea, que las bibliotecas todas sean una red como fue en el principio, como fue hace varios años. No, es que la Secretaría de Eran Cultura todo- también es pública, igual que la Secretaría de Educación, Sí. eso son públicas. Y la Biblioteca Pública Piloto es un ente descentralizado municipal, adscrito a Cultura, entonces es todo público. No, me refiero a las bibliotecas escolares. Como antes había un ratón de biblioteca, todo ese tipo de cosas. Pero esas existen, las del Siguen ratón de existiendo. biblioteca, las populares, las comunitarias que están agrupadas en Redipova. Nosotros desde la Secretaría de Cultura abrimos una oferta de estímulos para su funcionamiento. Ellas hacen parte del comité de lectura y hacen parte también de los eventos del libro en el Jardín Lectura Viva. Bueno, yo con mucho gusto. Yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en esta tarde cálida, calurosa, muy primaveral hoy, que no llovió y eso está súper bien. Y bueno, nada, también estamos celebrando los 15 años del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Vamos a estar celebrando este sistema quinceañero hasta el 15 de diciembre de este año. Y nada, El regalo Le- que les vamos a dar, ¿no? y les vamos a dar un regalo porque, hombre, todas las fiestas tienen música o regalos o comida, pero en este caso no tenemos El comida. recordatorio. No tenemos música, pero sí tenemos regalo. Entonces, nada, quienes están acá presentes, queremos que se acerquen y se lleven entonces el kit de por qué las bibliotecas tienen valor. Les agradecemos un montón su presencia y a quienes nos vieron a través de redes sociales de la Biblioteca Pública Piloto. Recuerden, numeral, las bibliotecas tienen valor. Feliz tarde. Una cuñita, perdón. Quien no se ha inscrito al sistema o a la piloto, aquí lo pueden hacer aquí a un Exacto, costado aquí se de- pueden de inscribir estos para que sean escalitos, usuarios de las bibliotecas. para que queden inscritos en el sistema de bibliotecas y en la piloto también. Gracias.